Vamos a esperar unos minutitos. Vamos a partir presentando la temática del día de hoy. Me presento, soy Rodrigo Correa, soy el gerente de Mando Medio Consulting y quiero darles la bienvenida a todos el día de hoy en un tema, como lo estamos viendo acá en pantalla: maltrato y acoso laboral, gestionando con respeto. Es importante la jornada del día de hoy. ¿Qué es lo que vamos a ver? Primero, marco conceptual: ¿qué entendemos por maltrato laboral, acoso sexual, maltrato y liderazgo? Y prácticas no constituyen maltrato o acoso laboral. Así que quiero presentar a los dos grandes speakers que vamos a tener el día de hoy. Tenemos al licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, con 15 años de experiencia, bachiller en Ciencias Sociales y director ejecutivo de Legal Work Estudio Jurídico, Felipe Barraza, que nos va a acompañar el día de hoy. Así que ahí ya lo veo en pantalla, va a estar atento, pero también va a estar acompañado de una gran psicóloga que trabaja en Mando Medio, máster en gestión de personas, diplomado en recursos humanos y coaching, y jefa de proyectos de Mando Medio, Daniela Leiva. Así que con estos dos grandes exponentes que vamos a tener el día de hoy, quiero darle la bienvenida, un tema interesante, estén atentos y dejo a Dani para que partamos esta jornada, este webinar del día de hoy. Así que buen día a todos y éxito. Gracias, Rodrigo. Sumarme ahí a tu bienvenida. Muchas gracias ahí por la presentación. Darle también la bienvenida a los participantes. Es súper importante darnos estos espacios, así que estamos contentos de que puedan sumarse con nosotros y participar en estas instancias, sobre todo hoy que el mundo necesita tener antecedentes, conocimientos y experiencia acerca del buen trato. Ya, muchos de ustedes me imagino que lideran equipos, están a cargo y son responsables de organizaciones y hoy la tendencia es que nos hagamos cargo de estas temáticas, que a veces las un poco relegamos por desconocimiento quizás, por falta de experiencia, porque no tenemos la expertise o conocimiento técnico que a veces necesitamos, que Felipe ahí nos va a acompañar con eso, así que es muy bueno que estén acá, que puedan sumar ahí, aparte de su equipo también, que tengan conocimiento en estas temáticas que a veces nos quedamos un poco al debe y hoy es muy relevante. El mundo cambió, el paradigma cambió, estamos muy demandados en términos de conocer aspectos legales en el ámbito de recursos humanos y a veces tenemos ahí algunas brechas. Entonces, por eso nosotros quisimos desarrollar esta webinar junto con el equipo de Mando Medio y Felipe para poder entregarles algunos tips, algunos conocimientos técnicos importantes que debemos manejar en el área de recursos humanos. Y invitarlos también a conectarse con nosotros. Mando Medio está siempre realizando este tipo de actividades, así que estén atentos a las próximas que vamos a realizar. Vamos a estar entregando más información en distintas áreas que son necesarias para nosotros. Así que dicho esto, no le quito más tiempo a Felipe, que sé que ahí tiene mucha información relevante para ustedes. Contarles solamente que yo voy a estar ahí revisando el chat, si es que quieren realizar preguntas, si quieren intervenir con alguna pregunta, yo las voy a tomar y se las voy a traspasar a Felipe para que podamos compartir esa pregunta también y el conocimiento que nos puede entregar, la respuesta que nos puede entregar Felipe al respecto. Así que siéntanse libres de hacer todas las preguntas que quieran. Yo voy a estar atenta ahí para que hacérsela llegar a Felipe. Bueno, ¿por qué nos juntamos hoy día, cierto? Un poco les adelanté ahí, fortalecer hoy día la gestión preventiva, ¿cierto? En el fondo, tener este conocimiento técnico a la mano, saber dónde acudir, ¿ya? Si bien nosotros no somos expertos en el ámbito legal como Felipe, sí debemos saber dónde tenemos que acudir y consultar ciertas temáticas que surgen y que son bastante generales. Ahí vamos a ver que nos van a dar ejemplos de cosas que nos pueden haber ocurrido, que nos están ocurriendo actualmente y que necesitamos saber cómo gestionarla. Y sobre todo en términos de desnaturalizar el maltrato. Desnaturalizar. Entonces es importante que sepamos cómo desarrollarlo, cómo intervenir, qué gestiones hay que realizar y cuál es el ámbito legal en el cual nosotros nos podemos mover, digamos. Entonces ahí les cuento un poco qué es lo que queremos hacer. Y ya no diga más, les dejo con Felipe para que nos pueda contar
que nos trae hoy acerca del maltrato y acoso laboral. Y como les vuelvo a decir, todas las preguntas que quieran me las van dando y yo ahí las voy transmitiendo para que las compartamos con todos. Así que gracias, Felipe, por estar con nosotros. Muchas gracias, Daniela, gracias todo el equipo, al gran equipo de Mando Medio que me ha dado la oportunidad de poder entregar este tipo a veces de información que no está tan a la mano como uno quisiese. Generalmente el tema del maltrato, justamente como lo habíamos visto y como habíamos conversado y lo señaló Daniela recién, el paradigma ha ido cambiando. Y ese cambio de paradigma tiene que ver con cuestiones que son súper palpables y la vez, digamos, es muy simple el hecho de ver cómo ha ido evolucionando este cambio de paradigma, el tema del maltrato y el acoso que se han vuelto cada vez más importantes en una relación laboral. Hace 30 años o 25 años era y celebrábamos todos un programa de televisión donde había un muchacho que era un señor, que era el señor Sayartu, que era el epítome de todos los maltratos, de todo el acoso laboral que eventualmente podría existir en una oficina, en ese sketch que se llamaba La Oficina. Bueno, el señor Sayartu las tenía todas. Era un maltratador, como lo vamos a ver más adelante, ustedes van a ser capaces incluso de identificar cuándo es maltrato, en qué circunstancias se transforma en acoso laboral y en definitiva percatarse que cuando nosotros hace 30 o 25 años celebrábamos esto, digamos, como un sano esparcimiento, lo naturalizábamos también. Y eso es una consecuencia que tenemos hasta el día de hoy. No le estoy echando la culpa al señor Sayartu, que no se entienda eso, sino el tema es que nosotros naturalizábamos una condición. Y nos causaba mucha gracia, por supuesto, el hecho de tener un jefe gritón, o eventualmente tener una persona a la que se le cargaba la mano y le decía, mira, ¿sabes qué? Tienes que hacer 400.000 formularios hoy día, y a la otra persona, a la otra secretaria que tenía al lado, no le cargaba nada, sino que era todo lo contrario, se acercaba a ella en un tono muy meloso, digamos. Entonces, todo ese tipo de situaciones hoy día están absolutamente sobrepasadas y tenemos que empezar a erradicarlas, ¿ya? Entonces, a partir de ese punto, lo que tenemos que determinar primero es qué se entiende por maltrato laboral. Y el maltrato laboral, entonces, es cualquier manifestación de una conducta abusiva, ¿ya? Especialmente los comportamientos, palabras, actos, gestos, escritos u omisiones. Es importante este punto, porque no solamente nos tenemos que limitar a la forma en cómo se interactúa en forma oral, sino que también existe la posibilidad de interactuar en forma escrita que contenga elementos de maltrato o acoso, según corresponda más adelante, lo vamos a ver. ¿Y cuál es la esencia de esto? ¿Qué es lo que tiene que ocurrir para que se transforme en maltrato? Que esto atente o pueda eventualmente atentar contra la dignidad o integridad física de una persona, o de una o más personas, y que obviamente ponen en peligro su empleo o, más importante aún, su integridad física y psíquica, ¿ya? Eso es el elemento determinante en una relación de maltrato laboral. Que exista una manifestación o conducta abusiva por un lado, y que por otro lado esta conducta abusiva determine un cambio o un detrimento en la salud física o psíquica del trabajador. Entonces también hay que tener mucho cuidado porque existen ciertas prerrogativas que tienen los empleadores que no se condicen, están muy cerca, ni siquiera muy cerca, de ser una conducta relacionada con el maltrato, con el acoso, pero que sin embargo hay ciertos trabajadores que a veces confunden y que lamentablemente llegan a instancias judiciales y se dan cuenta que no tenían, digamos, la posibilidad de ganar en esa instancia justamente porque no constituía los actos maltrato. Pasemos adelante con la siguiente. Entonces, ¿cuáles son las características del maltrato laboral? La primera característica es que se presenta como una agresión esporádica. ¿Pero por qué esporádica? Si mi jefe me maltrata todos los días. Bueno, efectivamente uno puede tener la mala fortuna de tener a alguien, una directiva o algún jefe, o eventualmente nosotros mismos, ejerciendo nuestro cargo de jefatura. No nos damos cuenta que puedan existir ciertas actitudes que constituyan maltrato. ¿Por qué una agresión esporádica? Vamos a pasar más adelante y lo vamos a ver en la siguiente página, en las siguientes láminas, que existe una diferencia fundamental entre el maltrato y el acoso y tiene que ver con la periodicidad con la que se realiza. Y es por eso que a este se le hizo la distinción de un maltrato laboral y luego vamos a ver el acoso. La conducta puede ser generalizada, es decir,
que esta jefatura que ejerce algún tipo de presión o maltrato laboral en contra de sus trabajadores, la ejerce en contra de todos por igual y no con respecto a una persona determinada. Eso es súper importante también porque para esos efectos hay que determinar si constituye maltrato o acoso. ¿Y cuál es la diferencia de determinar o de hacer esta distinción entre una y otra? Bueno, la diferencia es la herramienta legal que las protege. Si bien están todas protegidas en nuestro cuerpo normativo, el Código del Trabajo, sin embargo, la acción para poder solicitar una u otra eventualmente puede ser distinta por parte del trabajador. La conducta puede ser evidente. Aquí hay un tema facultativo, es decir, puede eventualmente ser evidente, pero puede que no. Generalmente se hace en forma evidente el maltrato. Y, por supuesto, afecta a la dignidad de las personas. ¿Ya? Esas son las características generales del maltrato laboral. El acoso laboral, por otro lado, es toda conducta que constituye una agresión o hostigamiento reiterado, directo o indirecto. Eso es súper importante también. Ya lo vamos a explicar. Puede ser ejercida por el empleador, la empleadora, o jefatura directa, pero también puede ser ejercido por uno o más trabajadores que estén en la misma línea y no exista una subordinación entre ellos. Es decir, puede tener el carácter de horizontal. E incluso, y lo vamos a ver también más adelante, puede tener el carácter de verticalidad ascendente, es decir, desde los empleados hacia su superior jerárquico. Se puede realizar por cualquier medio y tiene que tener como finalidad o resultado el menoscabo, la humillación o el maltrato, o bien que pueda amenazar o perjudicar su situación laboral y de empleo. Aquí me gusta hacer una distinción súper importante, porque efectivamente el maltrato puede producir eventualmente una afectación física y psicológica en este caso. Y el acoso laboral también lo puede hacer. ¿Cuál es la diferencia que yo estimo fundamental entre una y otra? Tiene que ver con que el maltrato, al ser esporádico, eventualmente no constituye un acto o una maquinación para inferir un maltrato o un menoscabo a una persona determinada. En cambio, el acoso yo lo considero personalmente más grave porque existe una intención seria, concatenada, funcional, para que una persona se sienta menoscabada. Esa es la diferencia fundamental entre uno y otro. El hecho de que este acoso laboral sea que pueda ser realizado por una o más personas, implica a que pueda existir también una relación de, no lo quiero llevar al tema del dolo, pero sí eventualmente una maquinación para inferir una infuria en una persona. O sea, podría perfectamente asimilarse a eso. La acción del acoso puede ser evidente o silenciosa. Es muy importante eso, porque a veces nosotros como compañeros de trabajo no nos damos cuenta que a alguien le puede estar ocurriendo una situación de acoso. Muchas veces incluso miramos hacia el lado, o eventualmente como empleadores tampoco, o como jefaturas, no nos damos cuenta que hay un trabajador que está sufriendo estos acosos por parte de sus pares, o incluso de alguna otra jefatura. Por lo tanto, generalmente el hecho de tener un carácter silencioso lo hace más perjudicial aún. Su objetivo, como se los indiqué, es desgastar a él o las víctimas, generalmente para conseguir la desvinculación de la empresa o eventualmente algún otro estado que impida al trabajador seguir prestando la relación o los servicios laborales, digamos, en condiciones normales. Y el hostigamiento reiterado en el tiempo, justamente por lo mismo, porque como busca desgastar a las personas, a diferencia del maltrato, que era una cuestión esporádica, ¿cierto? Aquí busca desgastar a las personas, lógicamente tiene que hacerse en forma reiterada en el tiempo para que cumpla con su objetivo. Es decir, nosotros sabemos que hay personas que les afectan más algunas situaciones que a otras, por grados de sensibilidad, por historias familiares, por etcétera, etcétera. Existen una multiplicidad de factores que eventualmente pueden hacer que a una persona algunos tipos de situaciones les afecten más que a otras. Sin embargo, todas tienen algo en común. En algún momento les va a afectar el acoso, ya sea en un tiempo más corto o más largo, y es por eso que se estima como característica que tiene que ser reiterado en el tiempo, porque la idea es doblar o quebrar la voluntad de aquel que es hostigado. Por supuesto, Feli, una pregunta.
Sorry, te interrumpa. Ay, Una sí, sí. pregunta, porque es una pregunta que aparece, ¿cómo defines la intención de acoso? ¿Cierto? Porque tú mencionabas la diferencia entre maltrato y acoso. ¿Cómo se define esa intención Lo de que pasa es acoso? que la intención de acoso, como lo mencioné, tiene que tener la intencionalidad de producir el daño, de desgastar a una persona. Es decir, tú y yo, Dani, nos ponemos de acuerdo hoy día porque no nos gusta cómo Rodrigo está llevando a cabo toda esta situación, digamos, y por lo tanto entre los dos nos vamos a poner de acuerdo para ir desgastándolo metódicamente. Es decir, hacerlo hablar en un webinar, cuando a lo mejor puede que no haya estado preparado, porque lo vamos a ver más adelante, o hacerlo intervenir en alguna reunión donde lo pillamos volando bajo y nosotros sabíamos perfectamente qué es lo que iba a ocurrir en la reunión y no se lo dijimos. Y también puede ser al revés. Tiene que haber un desgaste, una intencionalidad de producir un desgaste físico. En el maltrato, y el ejemplo está en el señor Señartu, el tipo gritaba a todo el mundo. No tenía a alguien específico, más allá de la señora Gertrudis, digamos, pero no tenía alguien específico a quien maltratar, sino que lo hacía en forma generalizada y se tenía que gritar o tratar mal o hablar, digamos, en términos poco amables, lo hacía. Sin embargo, en el acoso existe una intencionalidad de poder producir este menoscabo físico y psíquico. Es decir, que se vaya de la empresa, básicamente es eso. O sea, eso es lo que busca un acoso laboral. O que la cambien de puesto, si es que un par. La idea es que sea una cuestión sostenida en el tiempo. ¿Ya? Y aquí lo vamos a ver, esta distinción, este cuadrito lo deja súper claro. El maltrato laboral, por un lado, tenemos que una conducta generalizada, puede ser una conducta generalizada, y en el acoso laboral es una conducta selectiva. Es decir, nosotros sabemos a quién vamos a molestar para lograr nuestros objetivos. Y es por eso que yo, en algún momento hice la distinción entre el dolo y la culpa. Yo sé que algunos abogados me van a matar por hacer esto, pero es que la verdad es que no hay forma de... dentro de todo hay forma de poder comunicarlo, es decir, de entregarlo didácticamente. Cuando yo hago algo con culpa, no lo hago a sabiendas que voy a causar un mal, sino que lo que hago es imprudentemente realizo una acción y producto de esa imprudencia eventualmente se produce un efecto. Eso sería actuar con culpa, a grandes rasgos. Actuar con dolo, sin embargo, es yo busco la intencionalidad final que estoy tratando de conseguir, en este caso que se vaya de la empresa o terminar la relación laboral, etcétera, y lo busco con la intención de producir ese efecto. En uno no tengo la intención de producir un efecto, en el otro sí tengo la intención de producir un efecto. Por eso es que para mí ese tema de la conducta selectiva yo lo agravo más en el caso del acoso laboral, porque efectivamente hay una conducta indebida buscando una finalidad de denostar a alguien. Y eso es lo grave del acoso en este caso. La acción en el maltrato laboral, como lo mencionamos, es evidente, y en el acoso laboral puede ser evidente, pero puede ser silencioso. ¿Por qué puede ser evidente? Caso X, empresa X, mujer embarazada, 6 meses. Ya todavía no salía con su prenatal. Y ella era una administrativa que trabajaba en, digamos, con facturaciones, básicamente tenía que ver tema factura, recursos humanos también veía entre medio, pero era una empresa más o menos pequeña, pero de un día para otro, cuando se enteraron que esta persona estaba embarazada, lógicamente le empezaron a acosar. Y este acoso se hacía evidente porque primero le pedían cosas que a nadie más se las pedían. Anda a comprar tal cosa con 6 meses de embarazo y tráeme 3 kilos, y le hacían hacer trabajos pesados, caminar muchas cuadras. Eso es un acoso, sobre todo en el estado perpóreo en el que se encontraba, digamos. Pero además llegaba a su oficina y se encontraba correos electrónicos señalándole que por qué no había hecho lo que tenía que hacer durante el periodo que se le indicaba. Bueno, pues si usted me dijo que fuera a comprar. Entonces, ese tipo de situaciones iba mermando, y claramente ahí se delimita cuando es una acción silenciosa, es decir, mandarle un correo electrónico y molestarla yo solo, tranquilo, y mandárselo, o eventualmente decirle a viva voz, anda a comprar lo que tienes que comprar y tráemelo, y sabiendo en el estado que se encontraba. Y así, habiendo otro personal para eso, digamos. Sí, ese es el tema. Se buscó una persona específica para poder desvincular. En el maltrato laboral no existe un objetivo específico. En el hostigamiento, y en cambio en el acoso laboral existe el objetivo, que es lo que les mencionamos recién, y además es un hostigamiento reiterado. En el maltrato laboral, por otro lado,
afecta la dignidad de las personas igualmente que el acoso laboral. Ambas tienen una afectación importante en las personas. Lógicamente, ahí hay que hacer una distinción respecto a cómo la afectación a ciertas personas puede producir un efecto más amplio en algunas que en otras. Y es por eso que es súper importante, y eso lamentablemente no podemos estipularlo como un hecho objetivo para la norma, es decir, yo no puedo graduar el grado de afectación, lo que puedo hacer es graduar las consecuencias de la afectación. Entonces yo no puedo decir si hay algo que te molesta directamente o que eventualmente te está afectando psíquicamente, sino que no lo puedo graduar de esa forma, sino que eventualmente lo tendría que hacer un tribunal en forma posterior, digamos. Pero no se puede graduar el dolor que tengo. ¿Cómo gradúo mi dolor? No se puede. Tipos de acoso laboral. Delante mencionamos que existía la posibilidad de que hubiese un acoso vertical. Aquí lo vamos a ver. Los tipos de acoso, primero, vertical descendente, que es aquel en que la persona acosadora ocupa un cargo superior a la presunta víctima. Por ejemplo, en este caso, el jefe o la jefa, el ejemplo más clásico. Vertical ascendente, y aunque no lo crean, se da mucho. Es aquel que se ejerce por uno o más personas acosadoras en contra de la presunta víctima que se encuentra en un cargo superior. Por ejemplo, grupos de trabajadores o trabajadoras confabulados para hostigar a la jefatura. Yo lo he visto en el servicio público de salud. Y de hecho hay un par de casos que han salido a la luz pública últimamente, que tienen que ver con acciones lamentables que ocurrieron en forma posterior, suicidios de trabajadores incluidos, situaciones muy lamentables. Y efectivamente el acoso horizontal, en el caso de la enfermera que tuvo que lamentablemente perdió la vida en la región de Valparaíso, era un acoso de carácter horizontal, que es aquel que se ejerce por una o más personas acosadoras en contra de la presunta víctima que no tiene funciones de jefatura respecto a las que lo acosan, o eventualmente que no está comprendida dentro de la hipótesis del acoso laboral descendente. Es decir, un par. En ese aspecto, y bajo esa premisa, obviamente el tema del acoso se hace mucho más patente, porque en definitiva, bueno, ahí vamos a esbozar las herramientas que tenemos, por virtud del tiempo vamos a tratar de acotarlas, pero cuáles van a ser las herramientas que tenemos nosotros como para poder llevar adelante la denuncia de acoso, tanto como empleadores como trabajadores. ¿Qué tenemos que hacer? O sea, existe una exposición en herramientas de comunicación que es otro tipo de acoso. Por ejemplo, lo que mencionamos delante, lo que íbamos a hacer con Daniela respecto a Rodrigo. Forzar a una persona a intervenir en una videoconferencia sin prepararla. Marcar reuniones en momentos en los que se sabe que esa persona no va a estar. Es decir, te pidió permiso, ¿sabes qué? Pucha, voy a pedirme un día administrativo, eventualmente pedí vacaciones y le fijamos una reunión importantísima sabiendo que esa persona no va a estar presencialmente, o está de vacaciones, o se le fijó una reunión fuera de horario, etc. Eso también podría eventualmente considerarse acoso. A veces, generalmente, tiene que ver con situaciones de mal agendamiento, básicamente. Pero podría eventualmente, si esto es un acto repetitivo y constante en el tiempo, es decir, lo juntamos con las características que les mencionamos delante, efectivamente puede producirse una situación de acoso grave. Felipe, Llama la una atención, pregunta, disculpa, en por el que supuesto, aparece Dani. ahí. Pensando en esto que vimos recién en la slide anterior, preguntaban del acoso descendente, ¿cierto? Que es como el que nosotros pudiéramos percibir, que es más genérico, ¿cierto? Que podemos recibir acoso de nuestra jefatura. En ese caso, por ejemplo, esta relación asimétrica, ¿cierto? Impide en general que las personas puedan hacer denuncias o puedan levantar estos procesos. En tu experiencia, ¿cuál sería como el consejo o el aporte en relación cuando lo que más ocurre es cuando tenemos un acoso o un maltrato de tipo descendente, ¿cierto? Mira, últimamente han proliferado los llamados despidos indirectos, o que la gente llama equivocadamente el autodespido. Es decir, oh, está incumpliendo con las obligaciones de mi empleador, por lo tanto yo voy y presento la carta de autodespido y me voy como trabajador y espero ganar en el juicio. La verdad es que eso es un arma de doble filo, porque lo que se espera con este despido indirecto es obviamente tener las prestaciones como si hubiese sido despedido por necesidades de la empresa, ¿ya? Eso es lo que se busca generalmente, más o alguna otra indemnización eventualmente que pueda fijar el tribunal. Sin embargo, hoy día, eso implica un arma de doble filo porque se está usando de mala manera.
justamente porque como lo vamos a ver más adelante, no todas las conductas implican maltrato o acoso. Por lo tanto, tengo que tener mucha certeza cuando una conducta efectivamente implica un acoso laboral, pero eso no le compete al trabajador. En rigor, la norma le entrega eso al empleador, es decir, el empleador es el que tiene que determinar si efectivamente, o poner los antecedentes a disposición de la inspección de la Dirección del Trabajo, o a través directamente de hacer una investigación interna. Para ello la ley da plazos para hacer investigación interna, eso lo vamos a tener que ver más adelante, pero efectivamente existe un procedimiento por el cual yo, trabajador, en una relación descendente, puedo indicar que mi jefatura me está acosando, ya sea a través del superior jerárquico a la jefatura que está, y si eventualmente esa jefatura es el máximo líder de la organización, ahí habría que revisar los antecedentes y ponerlo directamente en la inspección del trabajo, pero las herramientas están. ¿Cuál es el problema? El problema es que eso siempre generalmente implica un término en el contrato, el término en el trabajo, digamos, término en la relación contractual, es inevitable. Pues se rompen las confianzas y generalmente ustedes saben el hilo, y discúlpenme que lo diga, se corta por la parte más fina. Por lo tanto, generalmente lo que ocurre es que o el trabajador se aburre, hace este despido indirecto, no siempre los gana, tiene que estar muy bien fundamentado el acoso y el maltrato en el caso de que exista uno u otro, y lo importante acá es tratar de generar primero las instancias dentro de la organización. Es decir, nosotros como jefatura prever estas situaciones, obviamente tratar de generar este tipo de contenidos dentro de las mismas instituciones para poder concientizar a nuestros trabajadores de que existen conductas que no pueden repetirse y que no pueden hacerse en un ambiente laboral. En algún momento, ahí vamos a mencionar un tópico muy corto por el tiempo, el tema del acoso sexual, que eso también va ligado con, como se menciona ahí, pero solo voy a decir más o menos qué es lo que tienen que hacer en el caso de que se realice. Pero el tema fundamental es que hoy día los canales existen para que el trabajador pueda efectuar este tipo de solicitudes, ¿ya? Y denuncian eventualmente. Perfecto, gracias. Me parece que no avanzamos una más. No había alcanzado esa. Llamar la atención sobre algún aspecto del trabajo que haya sido negativo mediante un correo electrónico a varias personas o una conferencia con más trabajadores. Eso era súper típico, ahora ya no tanto. Yo estuve pésimo en este webinar, y por dentro internamente me manda un correo electrónico la jefatura y me dice: Felipe, ¿sabes qué? Tienes que prepararte más. No estuviste bien, tienes que prepararte más. Me lo manda a mí, no hay ningún inconveniente. Yo dentro de mi labor digo: sí, efectivamente, estuve bajo, voy a prepararme, vamos a hacer algo más, etcétera, nos vamos a reír. Sin embargo, puede que efectivamente la jefatura diga: estuviste mal, y se lo informa a los 20 otros relatores que existen dentro de él, o 100 otros, no sé, y se lo informó a todo el departamento de que yo estuve mal. Eso también podría eventualmente considerarse acoso, porque en definitiva es una actitud que no corresponde. O sea, la jefatura tiene que informar. La relación contractual es una relación entre partes, es un contrato individual de trabajo, no es un contrato colectivo de trabajo. Por lo tanto, tanto lo bueno como lo malo tiene que hacerse en forma privada con respecto a quién se esté contratando. Porque no estamos hablando del contrato colectivo, estamos hablando del contrato individual, ¿ya? Por eso es importante siempre hacer esto. Generar grupos de trabajo clasificando a sus participantes, destinar tareas que son más desagradables al trabajador acosado y dejarlo fuera de proyectos interesantes. Ojo, porque esto también implica, no hay que discriminar primero, hacer una discriminación positiva si tiene las habilidades como para hacer una determinada labor. Por ejemplo, si hay algún especialista en una determinada labor, lógicamente ese especialista en esa determinada labor va a hacer siempre, aunque su trabajo sea desagradable, va a tener que hacerlo siempre, porque es parte de su trabajo. Sin embargo, una persona que eventualmente no está destinada para una labor específica y se le destina unilateralmente, y esto lo vamos a conversar ahora, unilateralmente por parte del empleador a una realización de un trabajo que menoscaba moral o económicamente al trabajador, está impedido. El empleador tiene una prerrogativa establecida en el artículo 12 del Código del Trabajo, que es el jus variandi, es decir, la posibilidad de cambiar ciertas condiciones de la contratación, ¿cierto? O ciertas condiciones en las que se desempeña el trabajador, siempre y cuando estos cambios no impliquen un menoscabo moral o económico. Si alguna de las dos cosas suceden, el empleador está impedido de hacer este tipo de cambios, ¿ya? Es decir, tengo a un
jefe de área que tiene a cargo 5 personas, tomo a ese jefe del área y lo saco de ahí y lo pongo a uno de los que era su subalterno, lo pongo de jefe y ya lo pongo abajo. Eso es un menoscabo moral. O sea, eventualmente existen otras herramientas que podrían utilizarse. Provocar el aislamiento de la persona acosada, evitando que acuda a reuniones presenciales, dejarlo fuera de la interacción social, presencial, que se pueda dar en las oficinas. Lógicamente es hacerle la ley del hielo, la clásica. Es decir, te dejo fuera porque no quiero que te desarrolle y yo voy funcionando una vez. Vamos con la siguiente. Prácticas que no constituirían maltrato o acoso laboral. Esto hay que tener mucho cuidado con esto porque aquí es donde se caen los juicios. ¿Ya? Traslado de puesto de trabajo considerando la retroalimentación de los involucrados. Lo que comenté recién, la posibilidad que tiene el empleador a través del jus variandi para poder generar ciertos cambios que no impliquen un menoscabo moral o económico. Discrepancia o diferencias de opiniones. Es lógico que uno en el ambiente de trabajo tenga discrepancias o diferencias de opiniones con su empleador, con su jefe, con su jefatura, con su compañero de trabajo, porque somos seres humanos. Ahora el tema es cómo yo, como empleador, genero o capacito algún grupo para que estos tengan una resolución de conflictos, digamos, de manera mediada, de manera concienzuda, salomónica. Eso es súper importante tener dentro de los equipos de trabajo, sobre todo dentro de los departamentos de recursos humanos, porque de los departamentos de gestión de personas en general, porque lógicamente nosotros a veces nos olvidamos que los elementos humanos es lo más importante dentro de nuestras organizaciones. El elemento humano es lo que permite que las organizaciones avancen, ¿cierto? Y desde ese punto de vista, y desde mi particular punto de vista, de la doctrina filosófica al respecto, es que el trabajador no es una herramienta, sino que el hombre, el ser humano, no el hombre. El ser humano es un fin en sí mismo. Por lo tanto, muchas veces hay ciertos grupos o ciertos empleadores, que son los menos afortunadamente, con este cambio de paradigma, que el trabajador pasa a ser un mero número y es una herramienta para lograr un fin propio, que es el fin propio de la empresa. Entonces, estas discrepancias o diferencias de opiniones son fácilmente solucionables si se tienen las herramientas necesarias de mediación dentro de la misma institución. ¿Ya? Sobre todo en la horizontalidad. Sobre todo cuando hay situación de maltrato horizontal. ¿Ya? También están los conflictos menores que no perduran en el tiempo. Recuerden que el maltrato era efectivamente una cuestión esporádica, el acoso era una cuestión constante, y aquí hay un conflicto, una diferencia de opinión, no implica si yo me agarro con mi jefe porque no le pareció cómo quedó mi trabajo, y lo hacemos en términos absolutamente respetuosos, responsables, coincidentes con lo que implica una relación laboral, ¿ya? Si se logra de esa forma, lógicamente no tendríamos ningún inconveniente y tampoco podríamos estimarlo como si fuera una situación de acoso. Amonestaciones del jefe directo producto de errores o faltas reiteradas, lo mismo. Eso está dentro de las atribuciones que implica tanto los reglamentos internos de la empresa como el contrato individual de trabajo y la norma. Es decir, uno tiene que cumplir una relación de subordinación y dependencia respecto de un empleador. Y eso implica recibir órdenes, porque por algo es subordinación y dependencia. Por lo tanto, si es que hay una orden, una directriz que nos señala que tenemos que hacer un determinado objetivo, tengo que cumplir un determinado objetivo, y eso está dentro de las condiciones de mi contrato, y además se enmarca en las facultades que le señalé yo el jus variandi del artículo 12, de la posibilidad del empleador de cambiar estas condiciones, y está coincidente con ambas, está dentro de los marcos regulatorios, no hay ningún conveniente en hacerlo, ¿ya? Está la posibilidad, por algo es una relación de subordinación y dependencia, tu jefatura te tiene que corregir si es que tú estás haciendo mal el trabajo, es así. Críticas fundadas, aisladas y relacionadas con el rol o las funciones del trabajador, lo que mencionamos recién. Básicamente es, no estoy cumpliendo bien mi trabajo, bueno, obviamente tiene que haber una crítica fundada, el señalar por qué no estoy cumpliendo bien mi trabajo. Felipe, mira, la verdad, ahora, una vez me pasó, ¿tiene que ver, por ejemplo, el tema de la vestimenta? Depende. Porque si en tu trabajo te dicen que parte de las obligaciones del trabajador es usar una determinada vestimenta, podría eventualmente considerarse como una obligación implícita en el contrato.
bueno, pero si yo no, si yo quiero ir como quiero vestido a mi pinta, digamos, y en mi contrato no dice nada, bueno, eventualmente no tendría que indicarte nada al respecto. Sin embargo, también uno tiene que tener ciertas premisas que tienen que ver con ubicarme en la situación en la que estoy. Obviamente, si estoy desde mi casa, lo más probable es que estoy con teletrabajo, lo más probable es que yo he visto abogados en la audiencia de aquí para arriba con corbata, ¿no? Por aquí abajo con pijama. Entonces, y se ha visto, y tengo varios ejemplos, no los voy a nombrar por respeto a ellos, pero sí, efectivamente existe la posibilidad. Pero uno tiene que tener eh, la, 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 la tranquilidad en el momento en que existe una crítica a mi trabajo, de tomarla con la altura de miras que corresponde antes de generar un conflicto a veces innecesario. Pero ojo, eso no implica que si estas críticas fundadas se hacen en tono de maltrato, también hay que hacerlo saber. O sea, es importante que nosotros hagamos esta distinción. La solicitud de entrega del trabajo acordado en tiempo, calidad y forma, lógicamente, porque es para lo que cuál es mi objetivo dentro del trabajo. Obviamente dentro de lo que implica la norma con condiciones naturales, obvias y físicamente posibles, y moralmente posibles. Porque si me dice mi jefe, ¿sabes qué? Tengo que ir a vender productos ilícitos a nuestros vendedores, productos de contrabando. Yo soy vendedor y me dedico a vender cosas, a traer e importar. Y mi jefe me dice, ¿sabes qué? Tienes que ir a vender un cargamento que llegó de contrabando. Pero me voy a negar absolutamente porque no es mi labor. Sin embargo, yo ahí en ese caso podría perfectamente negarme, pero si está dentro de mis facultades, está dentro de las normas, está dentro de los objetivos del contrato, está dentro de las regulaciones señaladas en el contrato, no tengo por qué no cumplir con tiempo, calidad y forma. Es decir, en ese caso, cuando me mandan a comprar o a vender producto contrabando, es moralmente imposible. Y si me mandan a correr, a dar una vuelta al mundo en 80 días, hoy día en globo aerostático, como lo hicieron en el libro de Julio Verne, digamos, obviamente sería muy difícil hacerlo y completarlo. Por lo tanto, también sería físicamente imposible. Lo que nosotros nos están pidiendo es que tenemos que cumplir en tiempo, calidad y forma, siempre y cuando no sea física y moralmente posible hacerlo, y aquellas situaciones se encuentren incorporadas tanto en la descripción de naturaleza de nuestro contrato, como en otras directrices que libremente nos puede dar el empleador, porque obvio que no toda la descripción del contrato se encuentra, o sea, no toda la descripción de actividades de un trabajador se encuentra dentro de un contrato, porque sería imposible meter todas las descripciones, o eventualmente describir una a una cuáles son las actividades que va a realizar un empleador dentro de una determinada institución, o sea, un trabajador dentro de una determinada institución. Es muy difícil hacer un barrido específico y un barrido, digamos, que sea determinante, que sea solamente aquellas actividades que sean el contrato, no. Generalmente la descripción de actividad es un poco más amplia. Amonestaciones del jefe directo por no cumplimiento de horario y por salidas. Ojo, aquí es súper importante, porque esto que señala las amonestaciones del jefe directo, eventualmente cuando existe una salida intempestiva del lugar de trabajo podría dar pie a una indemnización, a un despido sin indemnización de perjuicio, perdón, a un despido sin derecho a indemnización, ¿ya? Por abandono de labores. Así que ojo con eso. O sea, no solamente implica una amonestación, sino que también podría eventualmente dar pie a un despido. Me parece que ahí, vamos a la siguiente pared. Sí, con esta finalizamos feliz. Espera un Gracias. segundito, que Sí, quería dar una pincelada, porque dale. básicamente que tiene que ver con cuáles son las formas en que yo tengo que recurrir, cuáles son las instancias que quería cerrarlo. Primero, obviamente, nuestra jefatura directa. Si la jefatura directa no, bueno, subirla, digamos, por conducto regular. Para eso, eventualmente, en el caso del acoso sexual específico, no en el caso del acoso laboral, pero en el caso del acoso sexual, que no lo alcanzamos a ver ahora, pero porque aparecía ahí en el listado, uno tiene que, la víctima del acoso sexual debe denunciar por escrito a la empresa, ¿ya? O directamente a la inspección del trabajo. Son las dos opciones. Lo que pasa es que ahí ya es mucho más difícil, porque implica también un delito de por medio. Por lo tanto, ahí hay que ser bien cuidadoso con cómo se hace, y este tema del acoso sexual lo vamos a ver más adelante para efectos de poder generar más tiempo, porque es un tema muy complejo, hay que tener mucho cuidado cuando se trata, y por lo tanto ya va a quedar para el próximo webinar. Súper, gracias Feli. Sí, justamente eso te iba a preguntar y apareció acá también.
Nos dicen, Felipe, una consulta: ¿a quién se debe acudir en la empresa en caso de acoso? ¿Ya? Si esto está obviamente regulado, ¿qué es lo que dice la ley? Porque si no existe una entidad que reciba esas denuncias, ¿cómo se realiza en el caso de alguien que está percibiendo que está siendo acosado? Va a pasar única y exclusivamente por la organización que tenga la empresa. Generalmente uno recurre a su jefatura directa, y si la jefatura directa no responde, o eventualmente el involucrado en el tema del acoso o el maltrato, uno tiene que ir al conducto regular que exista en la empresa, porque hay empresas que son de 3 personas, hay empresas de 20 personas, de 100 personas, hay empresas con recursos humanos en el que perfectamente están definido el organigrama de quién tiene que hacerse cargo de qué. Y es por eso que es importante este ciclo de información, porque las empresas a partir de esto se tienen que encargar de generar las condiciones adecuadas para que alguien pueda ir y hacer una denuncia, es decir, crear el departamento, si tiene que ser el jefe de recursos humanos, si eventualmente puede ser un tercero que sea mediador, puede ser quien quieran, pero lo importante es que se fije un protocolo de funcionamiento interno, dentro del reglamento incluso lo pueden incorporar, y la idea es que se fije un funcionamiento donde se determine quién es la persona específica para ver, por ejemplo, las instituciones públicas tienen fiscales internos, generalmente son las jefaturas o jefaturas del área digamos, paralela, ¿ya? Generalmente hay fiscales que investigan, que toman estas denuncias y las investigan. Yo creo que sería muy bueno replicar esta situación en las empresas, es decir, tener gente específica, con una labor específica que sea revisar este tipo de situaciones, sobre todo en las empresas de mayor envergadura. Ahora, si esto no funciona, lógicamente la inspección del trabajo. Y Y ahí en ese, ya, Oye, y ahí, perdón, perdón. Felipe, una pregunta. ¿Viste en los temas de acoso el descendente, el de pare y el ascendente? Pero ¿qué tips o qué podrías comentarnos cuando el ascendente hay un rol de jefatura con el colaborador que está sintiendo este como acoso hacia arriba? ¿Cómo lo debe abordar? Porque es una sensación, porque hay un tema de rol de jefatura que podría entrar en un conflicto o tomar medidas más de despido, no sé, o generar también un conflicto mayor. Entonces, ¿qué se Pero, hace en ese caso? perdón, te refieres en el ascendente, es decir, cuando es el emplea, la En el jefatura es quien ascendente. está, cuando es Sí, la jefatura. En el caso sí, de nosotros hacerte bullying a ti, Rodrigo, ¿qué harías tú, ujú, digamos? ¿Qué tendrías que hacer tú? Ya, entiendo. Eh, claro. bueno, en este caso, es súper difícil meterse en el tema de la interna organizativa de una empresa, porque yo, la verdad es Mm. que hoy día no podría responderte qué tendrías que hacer directamente tú como jefatura. Yo creo que lo importante, y tú como jefatura tienes más posibilidades que un trabajador bajo subordinación, de tener este tipo de conversaciones con tu jefatura también directa, o eventualmente con quien tenga la posibilidad. Ahora, si esto se enmarca dentro de esta constancia de acuso, tú eventualmente podrías solicitar el despido del trabajador señalando cuáles son los hechos constitutivos de estos acosos. Es decir, es que hacer una investigación interna, como jefe tiene la posibilidad de hacer la investigación interna para determinar efectivamente cuáles son las responsabilidades y eventualmente solicitar los despidos del tribunal. Eso se podría hacer, ¿ya? Pero el tema organizacional en el ascendente es muy difícil, porque en definitiva es, como dices tú, el jefe el que está siendo acosado. Entonces, ahí siempre, y voy a lo mismo, tiene que haber un departamento, sobre todo en las empresas medianas y ya de medianas hacia arriba, un departamento que resuelva como un tercero imparcial este tipo de situaciones. Porque es la forma más lógica, el tercero imparcial no está involucrado en el tema. Aunque sea jefe o no jefe, es un tercero que está ajeno. Por lo tanto, por eso es súper importante mantener este tipo de mediaciones o de orden de mediación dentro de la misma empresa, ¿ya? Y obviamente dentro de tus atribuciones como jefatura también estará el amonestar las veces que implique, obviamente amonestar con conocimiento de causa, es decir, con antecedentes serios de la amonestación, cosa de que no te vayan a producir un efecto boomerang eventualmente, y que el trabajador no sea el que después se despide indirectamente porque pues, lo estaba acosando, digamos, es decir, que te dé vuelta la tortilla. Entonces ese tipo de cosas así hay que ir resguardándose de tal manera de que todo quede
primero constancias por escrito, pues las palabras se las lleva el viento, y obviamente seguir el conducto regular, que en este caso es generar las amonestaciones, si es que hay un caso que es evidente de acoso, por tomar la decisión correspondiente y eventualmente incluso denunciar a la inspección de trabajo si es que tu jefatura no interviene, ¿ya? Eso se puede hacer, también lo puede hacer el jefe, digamos. Ok, Felipe, y ahí, gracias por Felipe. ejemplo, gracias, Felipe. Por ejemplo, también pensando, bueno, en nuestros participantes que están hoy día conectados con nosotros, si tuvieran que comenzar de cero, por ejemplo, a armar este comité, ¿cierto? O esta pseudofiscalía, similar a lo que ocurre en el ámbito público, ¿qué nosotros le podemos entregar de tips o herramientas donde poder acudir en el caso de que quisieras armar un área así para poder tener respuesta a estas denuncias, ¿cierto? Y que no lleguen a la inspección del trabajo, sino que las podamos resolver nosotros como organización, como áreas de recursos humanos, como fortalecer esa área para que nuestros colaboradores se sientan respaldados ante estas situaciones, porque en el fondo eso es lo que buscamos hoy día. Existe harta normativa, bueno, muy buena tu pregunta, existe harta normativa en la Dirección del Trabajo respecto a los mediadores y los registros de mediación. Es un tema que va bien en boga hoy día últimamente. Hay muchas universidades que ofrecen diplomados al respecto y que están ofreciendo el tema del conflicto, la solución pacífica a los conflictos, en este caso la solución mediada a los conflictos, y por lo tanto, generalmente lo único que tiene que hacer es contratar a un experto en mediación, pues decirle a alguien que siente las bases de cómo va a nuestra organización a tomar la directriz en el caso de que esto ocurra. O eventualmente nuestro departamento de recursos humanos, que es lo que yo recomiendo generalmente, se instruya o envíen a instruirlo justamente tomando este tipo de cursos o de diplomados que puedan ir generando tanto, porque a ver, la normativa está, uno tiene que ceñirse siempre a la norma del Código del Trabajo, que es la que está detrás de nosotros, ¿ya? La normativa existe y eventualmente también están los dictámenes de la Dirección del Trabajo que también apoyan bastante a la normativa, etc. Por lo tanto, hoy día las bases están sentadas. Lo que yo necesito hoy día es ordenarla, y cómo la ordeno, a través, lógicamente, de una persona que sea idónea para el cargo, es decir, o que eventualmente la prepare para que sea idónea, si es que no está hoy día en la organización, ¿ya? Y esa preparación tiene que ver justamente con cursos de mediación, que hay muchos, en muchos lados de mediación laboral específicamente, e incluso me parece, lo tengo que ratificar, pero no, aquí ya esto no estoy 100% seguro, pero me parece que incluso existen dentro de la normativa de la Dirección del Trabajo ciertos estudios y estadísticas relacionados con lo mismo que también podrían servir de material para que uno los sentara como base para poder generar este tipo de organización dentro de la empresa, este tipo de institución pequeña para poder generar esta mediación. Existe la herramienta, existe la base, a lo que voy es que existe la fuente normativa, existe base para que podamos, para que se pueda construir este tema desde cero, es decir, no van a partir, hoy día no es partir donde no hay nada, es decir, existen posibilidades. Hay que buscarlo, Perfecto. ahí ya con mayor tiempo nos podemos incluso ver, crear, a lo mejor estoy inventando un futuro webinar donde señalemos cuáles son específicamente las posibilidades de cómo empezar un departamento de mediación en una empresa desde cero. Eso lo podríamos hacer más adelante, pero sí Perfecto. existe. Tenemos ahí más preguntas, Felipe. Ajá, que tengo una primero acá. Dice, en el caso del acoso horizontal, ¿cierto? De pares, con tus compañeros, que a veces puede ocurrir también. ¿Podría acogerse al autodespido o cuál sería ahí también el ámbito normativo que pudiera ser? Mira, en el caso del autodespido, ahí, porque la ley lo que señala en el autodespido, en el despido indirecto, en rigor, lo que señala es Mm, una de las causales establecidas en la ley para los despidos sin derecho a indemnización, realizadas por el empleador o el jefe directamente en contra del trabajador. Por lo tanto, ahí perfecto. yo no sé si sea No aplica. 100% realizable y aplicable ¿por qué? Porque justamente son las vías o sea, son las causales que tiene el trabajador, pero que las ejerza el empleador en este caso. Entonces, no sé si horizontalmente proceda. Ahora, si eventualmente el empleador en el caso, por ejemplo, no resuelve este conflicto habiendo sabido y teniendo conocimiento de él, ¿cierto? Efectivamente, ahí, ya dando un paso más, podríamos intentar ejercer un autodespido en el caso de que el empleador, por ejemplo, haya negado abiertamente la posibilidad de la existencia de este abuso, habiendo pruebas, por ejemplo, para ello. Es decir, en el caso de Perfecto. que estén confabulados para
lógicamente ahí podría intentarse un despido indirecto. Pero ahí habría que dar un paso más, es decir, a buenas primeras hay que revisar. Esto es como el doctor. Cuando usted va con el doctor, le lleva todos los exámenes. Aquí también es lo mismo, hay que aplicar al caso específico. Y el caso específico va a determinar, lógicamente, cuál es el traje a la medida que hay que hacer para poder proceder con este despido. Yo le tengo mucho respeto al despido indirecto. Todos dicen autodespido, autodespido. Yo le tengo mucho respeto al despido indirecto porque es difícil probar muchas veces. Claro, Claro, hay situaciones que son evidentes, pero cuando tú no pruebas, porque de partida la carga, el peso de la prueba, eventualmente en ciertas actuaciones recae generalmente en materia laboral, o sea, en toda materia de derecho, en quien alega es el que tiene que probar. En materia laboral es al revés. ¿Ya? Entonces, en ya. este caso específico hoy día, cuando uno habla de un despido indirecto, tiene que tener mucho cuidado con el tema de la probatoria, porque en definitiva yo soy el que estoy intentando la acción para poder generar este despido. Así que hay que Perfecto. revisar el caso específico, caso a caso. Tenemos otra pregunta, Felipe. Dice, ¿la mediación y su procedimiento se debe incluir en el reglamento interno? Sería lo Sí, ideal. Tamara nos pregunta. Sería lo ideal, Tamara. O sea, el Ya, reglamento interno, la gracia es justamente que regule aquellas situaciones de convivencia que no están reguladas por la norma, por el Código del Trabajo o eventualmente por los dictámenes emanados desde la Dirección del Trabajo. Entonces, ese tipo de información sería bueno que estuviera en el reglamento, es decir, la convivencia, es un reglamento de higiene, orden y convivencia dentro de las instituciones. Por lo tanto, tendría justamente como eh, piedra angular de la convivencia el tema de prevenir este tipo de situaciones. Tiene que estar en el reglamento, sería lo ideal. perfecto. ¿Y ahí es necesario tener alguna asesoría legal para incluir eso en el reglamento? No sea siempre necesaria la asesoría legal. Ah, ya. Bueno, ahí con Legal Wars, con Felipe. No puedo ir en contra de aquello porque estaría Claro. matando, pero siempre es necesaria la asesoría legal. Claro, fue Mira, ahí y un... ojo, yo quiero mucho a los contadores, pero yo digo pastelero a tus pasteles. Y esto es una cosa, es un tips que se lo voy a dar, que lo tiene a propósito, nada que ver con el tema de acosadores. Generalmente los empleadores le entregan malamente la facultad de hacer las cartas de despido a los contadores, por ahorrarse el abogado. Y ahí es cuando pierden los juicios. Porque Es pastelero a tus cierto. pasteles. Las cartas de despido, que bueno, ese es otro tema, pero efectivamente siempre asesoría legal, siempre. Esa es la gracia. Buenísimo. Muchas gracias ahí, Felipe. No sé si alguien Ahora, más tiene perdón, de preguntas. todas Sí. maneras, hay asesorías legales que también son, que no son pagadas, es decir, hay asesorías legales que son gratuitas y que eventualmente uno puede encontrar en el mercado una amplia posibilidad de hacerlo, digamos. Pero lógicamente uno prefiere el traje a la medida. No porque hay reglamento y uno puede meterse en Google, buscar reglamento de reglamento de orden, higiene y de seguridad, digamos, y pone en Google y aparecen un montón de reglamentos. El tema es que es un traje a la medida. Esa es la diferencia. Perfecto. Gracias, Felipe. Bueno, ahí creo que no Bueno, tenemos más preguntas. Me parece que ha sido súper, súper claro, Felipe, con tu exposición. Abordamos temas muy, muy concretos en términos de lo que es el acoso y el maltrato. De todas maneras, invitarlos, vamos a seguir realizando estas webinars en relación al ámbito legal. Sobre todo nosotros que estamos en recursos humanos, a veces no tenemos tanto conocimiento y necesitamos estas asesorías, pero es bueno tener nociones, ¿cierto?, dónde tenemos que acudir. Contarles que nuestra webinar, que está siendo grabada, va a estar en nuestra plataforma de Aprende Mando Medio. De ahí les dejamos el link también. Tenemos varios webinars que son interesantes, que son importantes, que podamos revisar y ustedes pueden ahí ingresar, compartirla. Ahí el conocimiento hoy día es compartido, así que por eso nosotros desarrollamos estas actividades para poder apoyarlos en todo lo que es la gestión de personas, ¿cierto? Pensando también hoy día en el maltrato, cómo el liderazgo hoy día también está siendo cuestionado en relación al maltrato, cómo hoy día los líderes también están siendo más demandados en relación a la preocupación por las personas, al buen trato, cómo nosotros tenemos que formar, entrenarnos en desarrollar buenos liderazgos. Bueno, y ahí nosotros también tenemos información al respecto, si quieren acudir a nuestra página, está ahí disponible. Así que agradecerte, Felipe, no tenemos más preguntas, no sé si ahí los panelistas tendrán alguna otra pregunta. Creo que ha sido bastante claro hasta el minuto y agradecerte la disposición por estar con nosotros en esta exposición.
Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Dani. Gracias, Felipe, por esta instancia. Recordar, tal como dijo Dani, que esto está siendo grabado. Nosotros vamos a compartir a los asistentes la grabación, ¿cierto? Para que ustedes tengan un respaldo. Si no les llega el correo, efectivamente esto también va a estar dispuesto en nuestra aula de aprendizaje, aprende.mandomedio.com, y desde ahí también podrán ver ustedes este webinar. Ya, acá les dejamos un código QR para que ustedes lo puedan leer con su celular, puedan responder esta encuesta de satisfacción, nos puedan hacer todos los comentarios que ustedes consideren pertinentes respecto a esta instancia, y también nos puedan comentar qué temáticas les gustaría seguir reforzando. Así que desde ya agradezco nuevamente la participación de Felipe, de Dani y a todo el equipo Mando Medio por la coordinación de este webinar. Así que muchas gracias a todos por la participación. Que tengan buen día.